Queremos darle la bienvenida desde tu capilla a la profesora Lizy Colón, directora del Centro de Acceso a la Información, que lo conocemos mejor como CAI. Profesora, ¿cómo está usted hoy? Muy bien, gracias. Les doy la bienvenida, ¿verdad?, a nuestra biblioteca, o mejor conocido como Centro de Acceso a la Información, o abreviado, ¿verdad?, como CAI. CAI. Sí, es un placer tenerlo hoy en la mañana de hoy. Sí, y estamos aquí frente a la sala del doctor Manuel Méndez Ballester, el busto de doctor Manuel Méndez Ballester, que también la biblioteca lleva el nombre del doctor. Y el doctor tuvo grandes éxitos en su carrera como escritor de teatro, pero fue el escritor de la primera novela histórica de Puerto Rico. ¿Y qué nos puede decir de la sala del doctor Méndez Ballester que tenemos aquí en el recinto para que usted la visite? Esto prácticamente es un museo, yo lo considero así, dígame. Sí, como usted mencionó, es un museo. Nosotros tenemos la colección literaria de Manuel Méndez Ballester, que gracias a Dios, ¿verdad?, muchas veces los artistas no tienen la oportunidad de ver una sala en vida. Él en vida pudo estar en la inauguración de su sala. Y con mucho gusto él quiso donarle a toda la población de Aguadilla. De hecho, hay un reportaje que salió en el periódico que él le dedicaba esta colección a los estudiantes del recinto de Aguadilla. En esta colección tenemos todos los manuscritos originales de él, la producción literaria, más la biblioteca que él tenía en su casa. Él nos dio todos esos libros. Adicional, la sala que él tenía en su casa con los muebles, las fotografías, mucha memorabilia, entre ellos sombrero, bolígrafo, todos los premios que en vida pues, él recibió, incluyendo hasta la bandera póstuma, ¿verdad?, que la habían puesto en el féretro, está aquí. Muy bien, quiere decir que si usted no ha visitado la biblioteca del recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, lo primero que se está perdiendo es la sala del doctor Manuel Méndez Ballester. Es interesantísima, como dijo la profesora, usted va a ver obras, su obra escrita, sus manuscritos están aquí guardados. Además de que la biblioteca está llena de recursos de información, que vamos a estar hablando un poquito más de eso durante este episodio, durante este programa, pero es una biblioteca excelente, tremendas facilidades para que usted la pueda visitar, buscar información, trabajar alguna investigación que usted esté haciendo, y tengo entendido, usted me corrige, profesora, que esto está abierto al público en general, que cualquier persona, además de los estudiantes del recinto, podrían visitar la universidad y tener acceso a ver esto. Usted me dice. Es correcto, pero por este tiempo de pandemia pues tenemos un protocolo. Si es persona de la comunidad, les recomendamos que llamen, ¿verdad?, por los protocolos que tiene establecido la institución, pero nosotros sí le brindamos servicio a la comunidad en general. Pero bien importante, vuelvo y repito, en este tiempo, por favor, deben comunicarse con nosotros vía teléfono, ¿verdad?, todas las personas que son de la comunidad. Los estudiantes sí lo estamos atendiendo, ¿verdad?, bajo los protocolos que tiene la institución. Así que eso es muy importante. Y qué bueno que estamos hoy aquí, porque vamos a tocar el tema de algo que une a ambos departamentos de la universidad, a la parte de capellanía y la parte de la biblioteca, del Centro de Acceso a la Información. Nosotros ambos tenemos un elemento muy importante en nuestro trabajo, que nace de una palabra griega, que es la raíz semántica, etimológica de dos cosas muy importantes en nuestras profesiones. Yo como capellán tengo en mis manos casi todo el tiempo una colección de libros que se llama Biblia, y la profesora con el equipo de trabajo trabajan en una biblioteca, y si usted se fija, ambos tienen esa raíz de biblos. Biblos en griego significa libro, es un pergamino hecho de papiro,
que esa era la manera antigua de tener los libros, y ese pergamino de papiro, que le conocemos como libro, cuando la palabra se usa en plural, biblón, entonces de ahí nace la palabra Biblia, de ahí nace la palabra biblioteca, porque tiene que ver con la colección de muchos libros. ¿Qué nos puede contar de la historia de la biblioteca, profesora? Pues mira, nosotros nos remontamos un poquito más allá, porque desde que el hombre está en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Siempre ha dejado, ¿verdad? O ha tratado de dejar escrito su historia. Al principio, pues los cavernícolas en las cavernas, pues pintaban, que ya era más pictórico, ¿verdad? Este tipo de escritura, ¿verdad? Con cosas de la naturaleza. Después empiezan lo que son las tablillas de arcilla, con la escritura cuneiforme, que es cuando empiezan a trabajar como si fuera en una tablita, ¿verdad? De barro, la escritura, y luego vienen con los papiros, y va evolucionando pronto, ¿verdad? En el transcurso de todo este tiempo, hasta que viene la imprenta. En la imprenta es que se forma el libro como tal. Antes eran colecciones o de tabletas de arcilla, o de papiro, como usted mencionó en un momento dado, y el sitio donde se guardaba es que ahí surge biblioteca, porque es el sitio donde se guarda esos libros. Biblioteca surge como tal cuando teníamos entonces la producción de papiros, ¿verdad? Que nos estamos remontando ya a tiempos de los egipcios, ¿verdad? En tiempos antiguos, donde se escribían en estos papiros, ¿verdad? Y se enrollaban esos rollos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros hemos visto en las películas. Donde se guardaban son las primeras bibliotecas, que se pueden considerar las primeras bibliotecas. Nuestra historia es casi el transcurso de la humanidad, porque la biblioteca siempre ha tenido varias funciones, entre ellas la función histórica. ¿Por qué la función histórica? Porque esa es la primera que se estaban utilizando toda esta escritura para conservar qué estaba sucediendo en ese tiempo, de preservar la historia. Con el tiempo viene también la función de educación, de educar a las personas. Y en nuestros días tenemos la función de investigación, porque se utilizan mucho esos recursos para la investigación. La función también recreativa. Tenemos libros para recrearnos, para despejarnos de todas estas cosas cotidianas de este mundo, ¿verdad? Muchos libros también para hacer las cosas, que nos dan manuales de cómo realizar las cosas. Y últimamente, ¿verdad? Con la incorporación de las tecnologías, incorporamos también en lo que son los libros electrónicos. O sea que la biblioteca no solamente es la que guarda ahora los libros en papel, es también la custodia de los libros electrónicos, porque ofrece el acceso a estos recursos. Y los recursos también audiovisuales. Exacto, la biblioteca ha ido cambiando a través del tiempo, igual que la escritura ha ido cambiando a través del tiempo. Una biblioteca que la gente quizás no piensa que es una biblioteca, pero que toca mucho los temas de la Biblia en términos arqueológicos, son las cuevas de Qumran, que son los llamados rollos del Mar Muerto. Allí lo que se encontró fueron en unas cavernas, rollos guardados en jarrones de barro, que se preservaba el rollo de esa manera. Así que esa colección de libros que había en esas cavernas, podríamos llamarla una biblioteca. No sabemos si realmente se utilizaba como una... Bueno, sabemos definitivamente que sí estaban guardando todos esos libros allí. La comunidad posiblemente de los esenios, no se sabe bien quiénes eran los que estaban en esa área, se está estudiando todavía, pero eso parecía una biblioteca. Se reunían esos rollos de papiro y se guardaban ahí. Es interesante que aunque el ser humano empezó a escribir desde las cavernas, muchas de las historias, por ejemplo en la Biblia, profesora, eran primero tradiciones orales. O sea, nos las contábamos como si fueran precisamente cuentos. Y los padres le contaban a los hijos, y los hijos a los hijos de ellos, y se transmitía de generación en generación estas historias bíblicas, o las historias de los pueblos en general. Ahora, llegó un momento que para poder difuminar mejor y poder distribuir mejor y poder mantener mejor esas historias
de una forma más intacta, el ser humano comenzó a desarrollar símbolos para representar las cosas. Ahí vienen las letras, las palabras, y poco a poco el lenguaje fue desarrollándose, y un lenguaje escrito. Y de ahí entonces nacen todos estos libros que, por ejemplo, el pueblo de Israel, al salir de Egipto, mire, pasó mucho tiempo desde Abraham ser llamado por Dios hasta que empiezan a escribir su historia en rollos, porque la escribían en libros que eran como rollos, pergaminos. La empiezan a escribir luego de salir de Egipto. Así que muy probablemente heredaron de Egipto o aprendieron de Egipto el uso del papiro para la escritura, y comienzan a escribir los primeros 5 libros de la ley, la Torá, lo que le llaman también Moisés, los libros de Moisés, que incluyen al Génesis, a Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y esos fueron los libros que comenzaron a coleccionar el pueblo hebreo. Hay otros libros o otros relatos que son aún más antiguos, como el libro de Job, que se entiende que es uno de los primeros libros que se escribieron de la tradición hebrea. Y así hemos guardado estos textos que luego vienen a ser parte de la tradición cristiana, añadiéndole el cristianismo textos del Nuevo Testamento. Y ahí en el Nuevo Testamento pues incluimos distintos géneros también de literatura. Y vemos que en el Antiguo Testamento habían poemas como salmos, cantares, habían libros históricos, habían libros apocalípticos, habían libros de profetas relatando sus vivencias como profetas y sus enseñanzas. Y en el Nuevo Testamento la mayoría de los libros son epístolas, son cartas y textos. También hay unos textos apocalípticos, que es un género particular. Y el Evangelio, que lo han tratado de acomodar dentro de lo que es una biografía, pero no tiene todos los elementos de un texto biográfico. Así que muchos eruditos de la literatura dicen que el Evangelio es un género en sí mismo. Pero, ¿qué géneros, qué tipo de libros? Usted mencionó variedad de libros, pero ¿qué tipo de libros a estas personas que todavía nos gusta tener el libro de papel? Tenemos que usar a veces la tableta, usamos el Kindle, pero nos gusta tener el libro de papel. ¿Qué tipo de libro, qué tipo de géneros de libros podemos encontrar en la colección que tenemos aquí en el recinto de Aguadilla? Pues mira, para describirte un poquito más sobre la colección es importante que sepan lo siguiente. Nosotros utilizamos aquí un sistema de clasificación que es el de la Biblioteca del Congreso, o mejor conocido como Library of Congress, que va desde la A a la Z. Ese sistema de la A a la Z clasifica los libros, ¿verdad?, por disciplina. Nosotros utilizamos 21 letras del alfabeto. Hay algunas letras que no se utilizan, que se tienen guardadas por un momento dado, ¿verdad?, si es necesario expandirlo. Hay otros sistemas de clasificación, porque existe el Dewey, que es del 0 al 900, y esto lo que significa que en biblioteca siempre hemos tratado de clasificar los libros por su contenido. Y en este caso, que es la biblioteca aquí de la Interamericana en Aguadilla, utilizamos el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso, donde en la A, por ejemplo, tenemos todas esas obras generales. En la B encontramos lo que es psicología, filosofía, tenemos las ciencias sociales, tenemos lo que tiene que ver con enfermería, con medicina, con música, con artes, con las diferentes disciplinas. Y hay una letra, ¿verdad?, que es la P, que es la que tiene que ver con literatura. ¿Y por qué le digo literatura? Porque nosotros, por ejemplo, somos una biblioteca académica, y hay bibliotecas que son públicas, hay bibliotecas que son escolares, hay bibliotecas que son especializadas en un área en particular. ¿Sabe? Hay diferentes tipos de bibliotecas. Inclusive hay gente que se asombra, pero hay equipos, como son los equipos de soccer, o mejor conocido como balompié, en Europa, que tienen sus propias bibliotecas donde guardan esa información, todos esos recursos que salen, ¿verdad? Wow.
Nosotros en la biblioteca tenemos libros que apoyan los diferentes departamentos académicos en el recinto. Si tengo un departamento de justicia, tengo recursos para los de justicia. Para los de enfermería tengo recursos y así sucesivamente de todos los departamentos. Pero también hay un área de literatura donde nosotros lo enriquecemos, ¿verdad? Porque eso es parte también del programa de educación general, más el entretenimiento, ¿verdad? De leer, aunque es parte del programa de educación general, pero sí existen dentro del área de literatura lo que es poesía, lo que es literatura juvenil, lo que es ficción, que nos dejamos, ¿verdad?, de la cotidiano y vemos cosas de ciencia ficción, como los libros de Star Wars, ¿verdad?, de esto de la Guerra de la Galaxia. Tenemos de los diferentes géneros, que si de realismo mágico, que si tenemos las novelas histórica como es la de Isla Herrera, ¿verdad? Que representan un momento en la época, siempre con ficción, ¿verdad? Porque no es historia totalmente. Exacto. Pero sí, la novela histórica se basa en un hecho real de un momento dado, ¿verdad? En la historia de un pueblo, añadido con la ficción. Esa es la obra del doctor Manuel Méndez Ballester. Es correcto. Isla Herrera. Isla Herrera, porque se basa en el tiempo de la colonización de los españoles, de cuando los españoles llegan a Puerto Rico. Pues eso lo tiene como base, por eso se le llama novela histórica, porque tiene una base histórica. Ahora, lo que son los personajes son ficción. Y el autor toma la historia para escribir entonces su ficción. Muy bien, muy bien. Y eso es parte de lo que se conoce como novela histórica. Además, no importa la profesión que nosotros busquemos, la lectura enriquece al ser humano y le da la perspectiva, no solamente histórica, sino la perspectiva filosófica de otras personas. Así que si uno está estudiando justicia criminal, no le viene mal leer algún poema. Si uno está estudiando biología, no le viene mal estudiar algún libro de historia o alguna novela. No importa lo que estemos estudiando, es importante ser un poquito más abiertos y leer un poco de todo, porque eso nos ayuda a entender a las demás personas, nos ayuda a ponernos en el lugar de otras personas. Cuando nosotros podemos leer un libro, es como si el autor nos estuviera hablando y nos estuviera explicando una perspectiva de su vida, especialmente los libros de filosofía, que a mí me encantan. No todos son cristianos, pero si yo quiero entender otras posturas que no son el cristianismo, pues tengo que sentarme, uno, hablar con la gente, dos, leer acerca de esas personas y de otras personas que piensan diferente que nosotros, y eso es excelente. Entonces, el orden de los libros está establecido por la Biblioteca del Congreso, es un modelo establecido por la Biblioteca del Congreso. Nuestra colección aquí en el recinto nutre cada departamento, así que todos los estudiantes del recinto pueden encontrar aquí. Ese es su trabajo como directora con el equipo de trabajo de bibliotecarios que hay aquí, es suplir cada colección en este lugar para que el estudiantado esté al día y pueda encontrar libros recientes referentes a los temas que ellos podrían estar tocando. Yo sé que usted nos envía nuestro correo electrónico que llegan a cada una de las oficinas diciendo estos son los libros que hemos adquirido en esta época, y es un proceso de actualización continua, hay una información que tiene que ser actual. Y se está brindando ese servicio. Estuve viendo en estos días, la directora me estuvo enseñando, me estuvo mostrando que se está digitalizando audiovisuales, está digitalizando obras que están en un film, en una laminilla, y se quieren digitalizar y guardar y darle acceso a esa información a través de las redes sociales, a través del internet más bien, a todo el mundo que pueda acceder a la página del Centro de Acceso a la Información de nuestra biblioteca. ¿Nos puede abundar un poquito más sobre eso? Sí, mira, nosotros tenemos una función también de preservar los recursos.
Nosotros tenemos unas colecciones de lo que eran diapositivas que muchos de los estudiantes, ¿verdad?, que son de esta generación reciente no lo conocen. Las diapositivas eran fotografías tomadas, ¿verdad?, y se colocaban en un cuadrito, ¿verdad?, esa fotografía, y después en un carrusel, y se mostraba junto a veces con una cassette, o el profesor presentaba la diapositiva y hablaba sobre ello. Estos recursos llevan muchos años, nosotros no estamos violentando los derechos del autor, ¿verdad?, sino preservándolo. Como medio de preservación, como ya no se están utilizando llevándose el carrusel al salón, lo estamos digitalizando para convertirlo en PDF y lo guardamos dentro de la página de la biblioteca. Tenemos un sitio donde lo estamos guardando para que los profesores puedan utilizar, por ejemplo, todas esas obras de arte, todas esas pinturas de esos museos que llevan años y años. A veces tenemos unas colecciones de diapositivas que pueden tener más de 30 años, pero el arte no pasa de moda, son artes clásicos, cosas clásicas que existen. Y entonces queremos hacerlo más fácil, el que llegue al estudiante, el que llegue al profesor, que lo pueda integrar en una clase, por ejemplo, de historia, y mostrarle el arte del, decirlo, un pintor, ¿verdad?, de la Edad Media. Del Renacimiento. Exacto, etcétera. Porque una de las cosas bien importantes es que la historia está ligada a la literatura, a los movimientos filosóficos, porque hay unos movimientos filosóficos que, dependiendo de la época en que estuvo, fueron desarrollados, ¿verdad?, tomando en cuenta la historia. La misma ciencia, cuando empezaron a desarrollar esas teorías de evolución, no se podían desligar del momento histórico. Es correcto. Y tienen que conocer, mira, que parte de la historia y el conocer la historia le da luz para que estas personas conozcan. Y nosotros aquí somos generando información, somos unas personas que estamos constantemente dejándole accesible a los estudiantes los recursos. Y tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para ellos. De hecho, nosotros constantemente estamos evaluando las colecciones según la recomendación de la facultad. Yo sé que hay muchas personas que desconocen, ¿verdad?, a menos que sean administrativos. A nosotros nos evalúan cada vez que viene una acreditación, tanto de la Middle State como las acreditaciones por departamento. Cuando vienen a acreditar enfermería, nos evalúan a nosotros; cuando vienen a acreditar trabajo social; cuando vienen a acreditar educación. Y nosotros somos los responsables de mantener al día esas colecciones, de que tengan lo que se considera lo más importante en el área de educación, para que estos estudiantes tengan una base educativa fomentando, ¿verdad?, ese conocimiento. Nosotros aquí fomentamos el conocimiento. Por eso nosotros estamos al pendiente qué es lo nuevo, qué es lo más importante, lo que consideran importante para un estudiante que está en este programa, para que lo tengan. Por eso es bien importante que visiten nuestra biblioteca. Nosotros estamos constantemente actualizándonos. Y más aún, yo espero que nunca nuestro libro de papel deje de existir, ¿verdad? Porque nada sustituye el tener en la mano el placer de pasar las páginas. Pero se están incorporando libros electrónicos con el propósito de que tengan acceso 7 días, 24 horas a las colecciones. Nosotros le ofrecemos a los estudiantes a través de la página web del recinto, aguadilla.intel.edu/CAI, acceso a las bases de datos para que estos estudiantes tengan miles de libros electrónicos, miles de artículos de revistas profesionales, de magazines, de artículos de periódicos, de películas, de imágenes, para que la puedan utilizar en el salón de clase. Presencialmente tenemos sobre 60,000 recursos impresos para que el estudiante se pueda llevar prestado para su casa. Y a veces el estudiante no sabe que se puede llevar libros de la biblioteca. ¿Qué le parece si yo le digo a un estudiante que puede llevar hasta un máximo de 13, no 1 ni 2, 13 libros para tu casa? Los devuelve y te puede llevar otros 13 más, o si no, los puedes renovar. Y todas las bibliotecas que componen el sistema de la Universidad Interamericana se comparten los recursos, siempre y cuando estén en el área de circulación. Hay un libro que usted necesita, digamos, que está haciendo un estudio sobre la Biblia, ¿verdad? Y puede ser que ese libro esté en Barranquita, yo puedo pedirlo prestado. No me cobran por este servicio, pero sí tengo el derecho de pedirle prestado siempre y cuando esté en la colección general, que es la de circulación.
yo lo puedo utilizar, usted no le cobran absolutamente nada, viene el mostrador de circulación, nosotros hacemos todos los trámites, lo recogen en el mostrador de circulación, cuando termina de usarlo me lo devuelve y nosotros lo devolvemos al recinto que lo tomamos prestado. Mira qué interesante, es interesantísimo y entender que en estos días la directora me dio un empujoncito a las fuentes electrónicas de información que comparte la biblioteca con los usuarios autorizados, los estudiantes, los profesores y al que le gusta aprender, en este tiempo. En otros tiempos el aprender era tema de personas de nobleza, de personas con dinero, pero en este tiempo tenemos un acceso a la información, valga la redundancia del Centro de Acceso a la Información. Tenemos un acceso a la información de forma prácticamente gratuita, que la paga la universidad y la paga, tenemos internet. Muchas veces la información que estamos buscando en el internet nos entretiene, pero no nos está informando realmente, no nos está dando una formación intelectual, una capacitación, algo que nos mejore. Pero si usted entra a la página de la Inter y entra a la página oficial del CAI y va a encontrar toda esa información, es como sumergirte en un mundo de conocimiento que si te gusta aprender, posiblemente sepas cuándo entras y no cuándo sales, porque cada vez encuentras más y más cosas y es sumamente interesante. Y así como la biblioteca está organizada con un modelo, pues la Biblia, que es una colección de libros, como les estaba diciendo, pues también, profesora, está acomodada por unos modelos. Los modelos no fueron impuestos por Dios o fueron de alguna manera escogidos por los seres humanos. Ya hay varias maneras también de organizar los libros de la Biblia. No todas las denominaciones tienen los mismos libros, no todas las Biblias tienen entonces los mismos libros en su contenido, pero mayormente las Biblias cristianas están divididas en dos grandes aspectos. Primero, el Antiguo Testamento, que narra la historia del pueblo hebreo bajo la ley, y todos los libros de los profetas que estaban bajo la ley. Y luego el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y ahí se narra la historia desde Jesús hasta la iglesia primitiva, la iglesia original, en el libro de los Hechos, y las cartas de esos apóstoles que fueron enviados por Jesús a promover el mensaje del Evangelio. Y la Biblia ha estado en el protagonismo de muchos de estos movimientos históricos interesantes, por ejemplo, para el tiempo del Renacimiento, la revolución industrial, la revolución que trajo la imprenta al facilitar la divulgación del conocimiento. Imagínense que antes, para uno copiar un libro, tenías que sentar un monje que le llamaban copista y a mano, manuscrito, copiar páginas y páginas y páginas y páginas para terminar una Biblia. E incluso hay textos antiguos de que el monje bendito se quedaba dormido y volvía a copiar una línea que ya había copiado porque se le saltaba la vista y la volvía a copiar. Entonces aparecen correcciones del copista diciendo esto fue un error, no, como que dice, obvien este error porque el papel era caro. No, entonces no se iba a desperdiciar todo aquello, además de que lo decoraban en algunos estilos, lo decoraban los bordes, lo que hoy le llaman portada. Le hacían portadas y hacían diseños en todas las páginas también. Era un arte, pero era un trabajo enorme. Imagínese usted sentarse a hacer esas copias de libros. Ahora nosotros lo vemos tan sencillo porque usted le da un download al libro y te llega un PDF, un PDF del libro y ya lo tiene. O si no,
lo pides o lo vienes y lo buscas y tienes una copia exacta del original. Pero copiar eso a mano era algo bien complicado. Entonces la imprenta llegó en un momento en que la iglesia estaba pensando que el texto bíblico tenía que llegar al pueblo, tenía que llegar a todo el mundo y se estaba luchando para que ese texto se tradujera a las lenguas vernáculas o a las lenguas de los países cristianos. O sea, si se hablaba en alemán, en inglés, en español, que esa Biblia estuviese en el idioma de esa persona. Y esa lucha, aunque ustedes no lo crean, costó sangre, costó persecución y fue un momento bien difícil. Pero era el momento de hacerlo. Históricamente era el momento del renacimiento, era el momento de la imprenta, era el momento de volver a los clásicos griegos y entonces se volvió al Antiguo Testamento, se volvió al texto hebreo de la Biblia, se mejoraron traducciones como la Vulgata Latina, entonces se crearon traducciones más fehacientes, más correctas comparados con los textos antiguos. Se imprimieron y se lanzaron en el idioma vernáculo, en el idioma de los pueblos a todo el mundo, y eso se podía copiar esa Biblia y hacer varias copias de las cartas, de los libros y transmitir la información que estaba en la Biblia. Así que la Biblia como colección de libros tiene muchas cosas parecidas a la biblioteca, que es una colección de libros. Ha pasado por muchos procesos históricos, al igual que la biblioteca. Ha tenido que actualizarse como hace la biblioteca. Ahora usted consigue aplicaciones con la Biblia en varias traducciones en una aplicación de celular, de un celular inteligente. Así que todo eso, todas esas actualizaciones, todos esos cambios que ahora estamos también pasando por otro proceso de cambio bien rápido. La tecnología va bien rápido, el conocimiento se está desarrollando bien rápido, así que sé que el trabajo entonces de la biblioteca es una carrera. Ellos tienen que estar corriendo detrás del conocimiento porque se está actualizando la data, se actualiza bien frecuentemente, y entonces los estudiantes tienen que entender la importancia de este trabajo, no solamente como actualizadores del conocimiento y facilitadores del conocimiento, sino también como curadores del recurso, porque ellos preservan el recurso. Así que esto de la biblioteca es algo súper interesante, y creo que la profesión del bibliotecario es algo maravilloso. Así que ya en septiembre vamos a estar celebrando el mes de la Biblia. Eso se celebra internacionalmente, y la directora nos invitó a traer una exhibición. Es correcto. Que Contando con Dios vamos a inaugurar el 31 de agosto, y esa exhibición va a tener como tema la historia de la Biblia, pero también vamos a tener unas obras de arte del artista puertorriqueño Tomás Villarreal. Son obras de arte mística, o sea que tienen un sentido espiritual, y vamos a estar trayendo eso por acá. Así que estamos súper emocionados y esperamos que el 31, ¿verdad?, de agosto puedan visitar la biblioteca. Ese día vamos a tener cosas especiales y se las vamos a estar anunciando a toda la comunidad universitaria próximamente. Yo creo que hemos tenido un tiempo hermoso, directora. Gracias por su intervención. Ha sido un placer tenerla en el programa Desde tu Capilla. Tenemos muchísimo que aprender de usted, así que yo les recomiendo que usted pase por aquí, por la biblioteca, pregunte. Aquí tenemos una calidad de servidores. Cuando hablo de los bibliotecarios y de todo el personal que yo he conocido aquí,
son gente dada, apasionada, con muy buenas intenciones de ayudarte en tu búsqueda del saber, ¿verdad, directora? Eso Así así. que la biblioteca está abierta para ti y paulatinamente, aunque ahora tenemos nuestras restricciones, Ujú. esto va a continuar, esto va a seguir y va a estar siempre disponible, ya sea en la página de internet, que ya mismo quiero que me repita la página, aunque la vamos a poner aquí en el video, va a estar debajo y usted lo va a ver y va a poderlo acceder. Pero es un tiempo que si tú quieres aprender, es un tiempo que si tú quieres desarrollar algún estudio, algún pensamiento, si tienes dudas sobre cualquier tema, aquí tenemos los guardianes del saber, los guardianes de los libros, y ellos están dispuestos a ayudarte. Así que este es el lugar perfecto, nuestra biblioteca en el recinto de Aguadilla. Profesora. Le quiero agradecer, ¿verdad?, la invitación a participar en este programa, ¿verdad? Para que vean la integración de la biblioteca, se integran todos los saberes, al igual que capellanía. Ajá. Y es como mencionó el capellán, nosotros somos los guardianes, pero también somos el intermediario entre la información y el usuario. Muy bien. En Internet hay mucha información que sea cierta, ahí es que está la dificultad. No todo lo que se publica es verdadero, pero sin embargo, si usted viene aquí a la biblioteca, el insumo de estos bibliotecarios que llevamos muchos años de experiencia, le podemos proveer recursos que sean confiables y más aún si usted está haciendo una investigación. Les exhorto a que nos visiten a la página de aguadilla.intel.edu/elcai o a través de www.cai.intel.edu. En ambas páginas le damos acceso a los recursos electrónicos. Lo único que le va a pedir en un momento dado es su número de estudiante. Y el personal de la biblioteca siempre está dispuesto a ayudar a los estudiantes. Le ofrecemos a ellos instrucción individualizada de cómo utilizar los recursos, de cómo hacer las presentaciones, de cómo utilizar el formato APA. Esa función de maestro está en la biblioteca también, de querer enseñar, de mostrar, en este caso, lo que mostramos es cómo utilizar esos recursos informativos. No somos los de los profesores de las disciplinas, sino cómo usted va a utilizar estos recursos informativos en su quehacer. Y no sería posible usted desarrollar un tema de investigación que parta de lo que ya conocemos a explorar cosas nuevas sin la ayuda de excelentes servidores como los bibliotecarios de nuestro recinto. Así que yo creo que ya no tenemos más que decir. Los invitamos el 31 de agosto a la inauguración de la exhibición Historia de la Biblia y obras místicas Villarreal. Vamos a tener esa exhibición todo el mes de septiembre, así que inauguramos el 31. Los invitamos a tomar parte de esta biblioteca del recinto de Aguadilla de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y a visitar la sala del doctor Manuel Méndez Ballester. Eso será todo por hoy, así que muchas bendiciones y gracias por su sintonía y por compartir este video para el conocimiento de los demás. Bendiciones.